Gracias por continuar en sintonía de TN23, amigo televidente, y acá aprovechamos este espacio para felicitar al equipo de Expedientes que ha cumplido ya 9 años de realizar estos reportajes, estas investigaciones que muestran la realidad de nuestro país, cómo es que la comparan también con otros sitios de la región, la postura de las víctimas muchas veces, de quienes están viviendo esta situación compleja y también de las autoridades. Así que por parte de la familia de TN23, en inicio reiteramos esa felicitación para Brandon España, que nos acompaña acá en el estudio, y también para nuestra compañera Carolina Suchité. Brandon, realmente esa experiencia que ustedes van teniendo al momento de profundizar más y más los temas, porque sabemos que a diario pues quizá llegamos a normalizar ciertas acciones que se van realizando, pero al momento de adentrarse en uno, conocer esas historias de vida, saber los esfuerzos que hacen las autoridades, que indican los analistas, iniciemos hablando, pues es parte del compromiso, ¿no? Claro que sí, la verdad es de que son 9 años, 459 programas hasta la fecha, de todo tipo de situaciones que hemos visto, ¿verdad? De desastres naturales, de personas exigiendo ayuda, también mucha necesidad, problemas, historias sociales, como te decía. La verdad es que normalizamos muchas situaciones, o hemos normalizado tantas que creemos que es así, cuando no debería. Y la verdad es que la denuncia también de las personas que nos sintonizan pues nos han llevado hasta donde hoy estamos. 9 años, 459 programas de situaciones pues que se encuentran en el entorno y en donde vivimos, y esta vez no fue la excepción. Es un excelente trabajo que se realiza no solo por parte de ustedes, sino también de todo un equipo que hay en Expedientes, ¿no, Brandon? Sin embargo, hay ciertos programas que van marcando a la población, ya sea porque se siente identificada, porque hay muchas preguntas, se genera indignación, y uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo que se realiza en los centros de rehabilitación. Hay muchas dudas sobre cuáles son las medidas que se están utilizando, cómo realmente se le da seguimiento a los pacientes en este centro de rehabilitación, los centros, debo decir, de rehabilitación, por ejemplo, si son los tratamientos adecuados. Este es el primer especial que vamos a ver. Claro que sí, en este programa de aniversario anoche justamente le mostrábamos 2 realidades. La primera de ellas tiene que ver con los centros de rehabilitación y cómo estos operan, algunos en la clandestinidad. La verdad es de que son sitios pues que buscan a través de la fe, del encierro, de pues las familias también, de liberarse de un problema, porque lastimosamente una adicción se vuelve un problema familiar que los afecta a todos, pues llevarlos a estos sitios donde pues sufren violaciones a sus derechos. Primero, ir en contra de su voluntad, pero hablar también de que únicamente existe un centro para tratar adicciones en Guatemala, y es ambulatorio. Entonces imagínate, la mayoría son privados, alrededor de 160 están registrados y muchos operan en la clandestinidad. Y muchas veces, Brandon, justo antes de ver esta nota que ustedes han preparado en este especial del equipo de Expedientes, pues generalmente se recibe este tipo de rehabilitación ya cuando se está a un punto, digámoslo así, en donde la persona ya es adicta. Muchas veces no se tiene este tema de prevención, y generalmente pues las familias especialmente llegan a dejar a su ser querido a este lugar con la esperanza que va a mejorar, que estará recibiendo toda la atención correspondiente. Sin embargo, muchas veces no es así. Sí, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Prevención no es un tema preventivo, es un tema cuando ya todo se ha salido de las manos y las familias pues ya no tienen pues nada para hacer. Entonces sienten que esta es la única opción que tienen. Muchas veces, como te decía, se planta de forma complicada, pues necesitan ellos pues deshacerse. Si se escucha feo, pero son las palabras de las mismas familias que nos indicaban en este reportaje, que pues exponen a sus hijos, que a veces también son conscientes de que no se van a curar ahí. Es algo bastante complejo, Brandon, porque es una situación que, tal como tú indicabas, afecta no solo a la persona adicta, sino también a sus familias. Así que vamos a conocer entonces en la siguiente nota este resumen. Lo más impactante de nuestro recorrido fue que en ningún momento encontramos registros, enfermeros o médicos, sino que los mismos internos se atienden entre ellos. Yo estoy consciente que ahí no se rehabilitan. Ahí lo único que hacen es evitarles el consumo. Una rehabilitación es un proceso mucho más complejo. Pero fíjese que ese centro de rehabilitación tiene una sobrepoblación. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? La verdad que uno ya desesperado, mire,
no importa cómo, en qué condiciones esté la familia, lo importante es librarse uno de ellos, ¿verdad? Y según uno, pues, al menos cuando yo metí a mi hijo en el centro de rehabilitación, es mentira que yo descansé, porque el infierno también lo vive uno desde afuera. El problema es que ahí es un centro de rehabilitación de alcohólicos, pero ahí hay drogadictos, hay alcohólicos, hay locos, hay de todo. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. De hecho, nosotros tenemos registrados 161 establecimientos que prestan este servicio a personas con adicciones, de los cuales se supervisan regularmente. No tenemos la capacidad para verlos a todos año con año, pero a los que se han detectado algún tipo de problema, pues se les da un seguimiento más constante. En este sentido, pues hay que considerar que son personas y nunca pierden su derecho a una vida digna. Lastimosamente, muchos de estos lugares funcionan en casas que muchas veces no son adecuadas, no tienen rotulación y uno se entera por comentarios de los lugareños o, como le digo, por denuncias que vienen a hacer algunas personas o por, en caso, los medios de comunicación que en algún momento tienen este dato. Algo que llama la atención también de este lugar es que funciona también un espacio para las mujeres. Sí, precisamente a esa supervisión se les hizo la consulta que si solo se tenían y efectivamente funciona otro centro que es para mujeres y ese centro se llama Ixoquín, que lo encontramos, también encontramos que no están en las óptimas condiciones. Las personas se encontraron menores, en ambos lugares se encontraron menores y sí está regulado que no se pueden mezclar adultos con niños, niñas y adolescentes. Tampoco el centro para mujeres cumplía con las condiciones adecuadas y a estos dos centros pues se le está iniciando un procedimiento administrativo sancionatorio. Tienen medicamento, no tienen médico de cabecera, está la figura también que tal vez la población no lo conoce, pero es interesante, pero es una figura real, que es la figura del crudólogo, que es una cuestión empírica también para atender este tipo de cosas, pero sobre todo no tienen un médico de planta. Asimismo, los cuidadores de este centro se identifica que son los propios internos, digamos, de esta situación y familiares que prestan el servicio social porque no hay apoyo por parte pues, de ninguna organización, tienen un apoyo extranjero muy corto, económico, donde les pueden dar ciertas medicinas y demás, pero no tienen lo requerido primero por el Ministerio de Salud. Aquí en Guatemala el problema es de que pues hay que decirlo, no es de este gobierno, sino viene desde siempre. No hay opciones para rehabilitar a personas con alcoholismo o drogadicción. El único centro público que hay, lo ha mencionado fuera de cámara, es el CECATID, ¿verdad? Es el único que existe, pero de ahí no tienen programas, digamos, el Ministerio de Salud en esos aspectos. Entonces, la población a través de iglesias evangélicas, iglesias católicas, ONGs, pues abren estos centros como de un servicio social de ayuda para poder ayudar a las personas así como Alcohólicos Anónimos. Sí, yo creo que hay un interés legítimo y un objetivo legítimo de algunas organizaciones religiosas, independientemente de la religión que sea, que sí es por un tema de ayuda social. Y hay otras que sí son evidentemente, sobre todo las clandestinas, que no se dejan regularizar. Cuando uno llega a tocar no abren, ¿me entendés? O sea, o se cambian de inmueble, etcétera, etcétera, y hacen cobros. Ahí se puede hablar tal vez de un lucro.
La información que nos brindaba el equipo de expedientes en esta nota es simplemente impresionante, muchas veces no solo con lo que se va diciendo, Brandon, sino también lo que uno va observando. A mí me llama mucho la atención, y hablábamos fuera de cámaras, que la persona que tú tenías, por ejemplo, en llamada, era alguien que ya había estado interno en este centro de rehabilitación, que indicabas era en el interior del país y no tenía, por así decirlo, las capacidades suficientes para poder atender a cada una de estas personas. Claro, no es el primer programa que tenemos dedicado a esta situación, ¿verdad? Hemos abordado esta problemática 2 o 3 veces. Quisimos retomarlo porque al final hablábamos de la normalización. En ese sentido, no podemos seguir normalizando de que no haya un tratamiento para las adicciones en Guatemala, no haya un lugar destinado para poder lidiar con estas situaciones, cuando el tema de las dependencias, ya hablamos de drogas y alcohol incluso, van en aumento, porque eso es lo que nos dicen las autoridades, pero en ese caso le mostramos una realidad del interior del país, específicamente en el occidente. Sigue creciendo, sigue en aumento, y recordemos que las drogas pues también son un delito, ¿verdad? Definitivamente, Brandon, es un delito, sin embargo, pues se ha normalizado hasta cierto punto en distintos espacios. Quizá hemos escuchado, incluso hemos visto cómo es que hay personas que normalizan el tema de ser alcohólicas, de ser drogadictos. Hay muchos grupos que tratan de poder apoyar a estas personas, pero tal lo que tú mencionabas, ¿en qué momento, por ejemplo? Porque el primer paso para ingresar a un centro de rehabilitación es que ya sea la familia o la misma persona reconozca que tiene una adicción, pero en un país en donde, hay que hablarlo, amigo televidente, se normaliza el consumo del alcohol cada fin de semana, incluso todos los días, el uso de drogas también, o de distintos estupefacientes, es bastante complicado. Pero al momento, por ejemplo, de estar en un centro de rehabilitación, Brandon, seguramente las familias, en otros programas, en este, pues te mencionaban que lo que buscaban es que sus familiares, por así decirlo, se recuperaran. Sin embargo, lo que decía la víctima era, no, ahí lo que hacen es simplemente que no puedes consumir este tipo de sustancias. Sin embargo, no se da un seguimiento, ¿no? Totalmente. La verdad es desde que la persona que nos comentaba esto, porque tuvimos el acceso a una madre, pero también a un testimonio de una persona pues que valientemente nos denunció este sitio, este lugar que bien te mencionaba, una casa de 3 niveles, con 3 sanitarios, con muchas deficiencias, ¿verdad? Dormían entre 3, 4 en literas, todos adultos. Incluso llegamos a constatar con las autoridades que habían menores de edad internados en este lugar, que tampoco se podría. También existía un centro de rehabilitación también solo para mujeres también, o sea, y como bien mencionaba el experto, ¿verdad? Que en este caso era la Oficina contra la Tortura, específicamente hay lugares que de forma legítima buscan poder ayudar a las personas a salir adelante en las adicciones. Hablamos de iglesias evangélicas, católicas, pero también existe el lucro, y eso es lo que le hemos mostrado en diferentes programas, de que muchas veces el lucro es el motivante, tal vez no la ayuda, tal vez no es ayudar a la persona que se rehabilite, sino que el lucro que obtienen de ellos. Rápidamente, Brandon, antes de pasar al otro tema, llama mucho la atención porque, como mencionábamos, este es un caso bastante común. ¿Qué puede hacer una persona si detecta que algún familiar o incluso esa misma persona es adicta? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque ¿a dónde ir? Claro, totalmente. Pues te mencionaba al inicio, hay un único centro, ya sea público aquí en el país, y está a cargo de la CECATID. Ellos se encargan de darle la ayuda correspondiente, un tratamiento psicológico, también el acompañamiento funcional, lo decimos de esa forma, porque una persona cuando ya se vuelve adicto deja de ser funcional, y esa es la alerta total, porque deja a su familia, porque empieza a abandonar su trabajo y todo este tipo de situaciones. Entonces ellos se pueden pues acercar, usted se puede acercar específicamente a CECATID y tratar de buscar una ayuda. Eso lo decimos únicamente acá en la ciudad capital. En el interior pues la situación ya se pone complicada. Pero, Brandon, muchas veces no hay que esperar llegar a este punto de no rendir en el trabajo, no rendir en el estudio, tener problemas con familias para poder ir identificando que se tiene algún problema de adicción. Pero este es un gran tema que, como vemos en unos minutos, pues obviamente no se da abasto para poder profundizar en ello, pero también nuestra compañera Carolina Suchité trabajó un programa que da mucho de qué hablar, que incluso, por ejemplo, pone en vulneración no solo a mujeres, incluso a menores de edad, y se trata de estos hoteles de paso en donde muchas veces se registran casos de explotación sexual. Claro que sí, y eso fue lo que encontramos en la siguiente nota.
Pero cuando es en la calle, el cliente pasa recogiendo a la chica y aunque digan de que tienen los mentados padrotes, es mentira, porque ya uno subido en el carro, uno no sabe qué rumbo es el que va a dar. Melanie, al igual que Andrea Fernanda, se dedica al trabajo sexual. En febrero de 2023 casi pierde la vida en manos de un grupo de criminales que bajo engaños la llevaron a un hotel de paso de la ciudad para abusarla sexualmente, golpearla y robarle sus pertenencias. En cierta ocasión, paró una persona y aparentemente pues iba solo una. Pero ya al subirme en una cuadra, pues se bajó la persona y dijo que iba a orinar. Aparecieron dos más. En todo el trayecto le puedo decir que fue un trayecto de la Roosevelt, pero con una pistola en la cabeza. Me sacaron del lugar, bueno, hicieron lo que tenían que hacer, me sacaron del lugar. En la misma Roosevelt venía una pareja, la asaltaron, le pegaron. En situaciones de peligro, pedir ayuda está de más, narra Melanie. Ella cuenta que en los moteles se maneja una política clara: ver, oír y callar. Por lo mismo, como no quieren ser implicados, porque si en un hotel si encuentran evidencia, ¿verdad?, de que sí el hotel no prestó auxilio o algo así, entonces yo creo que ahí sí se vería implicado el encargado del hotel prácticamente y le cierran el hotel. Pero ellos no quieren perder, es su forma de ganar, ¿verdad? Porque los hoteles pues aparentemente sí es un buen negocio, es un buen negocio. Con mayor frecuencia es la agresión y la violación sexual. ¿Por qué? Porque partimos del hecho que la persona, mujer u hombre que ingresa a un hotel o motel, va voluntariamente. Pero una cosa es que ingrese voluntariamente y otra cosa que se preste para hacer sexualmente cosas que de repente no había considerado hacer. La mayoría de hoteles tienen un control. Ellos tienen un libro donde apuntan el número de placa, le cobran y le dan ingreso a la habitación. Hay otros hoteles que se dice con parqueo privado, que igual le cobran, le toman el número de placa, pero jamás ven al cliente, porque tienen una ventanilla para cobrar, entonces no miran a los clientes. ¿Usted cree que estos lugares son ideales para cometer cualquier tipo de delitos? Sí. ¿Y por qué? Porque las habitaciones, pues el cliente entra, hay clientes que consumen droga, consumen licor, chicas que también lo consumen. Eso tiene mucho que ver con la falta de garantías en cuanto al acceso a la seguridad. Porque la clandestinidad nos lleva a vivir en un entorno violento e inseguro. ¿Por qué? Porque hablar de trabajo sexual, yo como trabajadora sexual llego y le digo al dueño del negocio, del hotel, del bar o de la pensión que me alquile el tiempo para estar ahí. Pero no hay un circuito de seguridad. ¿Qué pasa cuando yo entro al cuarto y si el cliente se torna violento, si no era un cliente, sino que era alguien que tiene odio hacia las mujeres que ejercemos el trabajo sexual y ya se convierte en un asesinato, un femicidio, porque ya va con alevosía, con ventaja a la persona y ya viene y asesina a las compañeras. Porque aparte de que lo violan, lo golpean a uno, como que lo dejan traumado. Entonces cuando uno regresa al lugar dice, no, yo mejor me voy para mi casa, ya no quiero seguir trabajando. Pero a veces la necesidad, como decimos nosotros en el ambiente, la necesidad tiene cara de perro.
Hay diversas aristas, ¿no, Brandon?, para poder abordar este tema, lo complicado que es que muchas veces en estos hoteles del Paso, ya lo mencionaba la trabajadora sexual que entrevistaba a nuestra compañera, no es que tome los datos de las personas al momento de ingresar a estos lugares, a diferencia, por ejemplo, de distintos hoteles en donde son muy estrictos, por ejemplo, en cuanto a que si es habitación para una persona, para 2 personas, 3 personas, incluso deben llevar el documento de identificación, no es solo así. Y esto se presta, tal como lo mencionábamos fuera de cámaras, no solo para explotación sexual, sino incluso para consumo de drogas y realizar otro tipo de ilícitos. Sí, todo tipo de transacciones, y justamente eso es lo que quería compartirnos nuestra compañera Carolina en este reportaje, indicando pues todas esas atrocidades que tú mencionabas. Y es que quería mencionar también un dato estadístico que al escuchar hoy un poco, que hablaba de que habían 1.342 homicidios violentos en lo que va del 2025, y lo cual pues son 271 casos más o muertes más, ¿verdad?, hechos violentos más que el periodo anterior. Imagínate la estadística en torno a estas situaciones, porque no es el primer caso, la primera situación que ocurre un fallecimiento dentro de estos lugares, la verdad, y la incógnita siempre queda en el aire. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué tipo de personas eran las que estaban o que llegaron y actuaron de esa forma? Es una situación compleja, ¿no, Brandon? Sin embargo, creo que tenemos otro tipo de postura, por así decirlo, en relación a este tema. No, totalmente. También veíamos a las trabajadoras sexuales en este caso, que son víctimas, son vulnerables muchas veces, que se ven estigmatizadas también por su oficio, por esta forma de ganarse la vida, en que incluso ellos hablaban y manifestaban de que denunciaban y no se les ponía atención a situaciones como esta que están ocurriendo. Eso es justamente, Brandon, lo que llama mucho la atención, porque escuchábamos a una representante, por así decirlo, que indicaba no se sabe si, por ejemplo, es un cliente que muchas veces, ya lo mencionaba, no iba a veces solo una persona, sino iban 2 o 3 personas las más. Que pudieran. Entonces es una situación bastante compleja que en un momento pues las trabajadoras sexuales también arriesgan su vida y están en esa vulnerabilidad, y pues que no se sabe si, por ejemplo, una persona es cliente, por así decirlo, o si tiene cierto odio, según lo que mencionaba, con este tema. Pero pues obviamente las autoridades han realizado también diversos esfuerzos, ¿no, Brandon?, para poder actuar al respecto. Claro que sí, Ligia. Y en esta última parte pues también elaboramos un poco de ese recorrido pues que hemos hecho. Ya son 9 años, 459 programas, un recuento de algunos momentos pues que nos han marcado. Eso le presentamos a continuación. ¿En menos de cuánto tiempo nos paró? 2 horas. En menos de 2 horas nos extorsionó 3 veces. ¿Y cuánto de dinero les pidió? ¿Cuánto le dimos? Como... Lo que pasa es que en el bus donde nosotros íbamos es una camioneta pequeña, cogía 22 puestos. El mismo camionetero, nosotros el mismo camionetero, el mismo conductor, el mismo chofer. El mismo chofer les hacía cambio de luces a las patrullas para que nos pararan y nos quitaran el dinero. La migración se vive entre abusos y extorsiones, tal como se evidencia en estos videos que se viralizaron en las redes sociales. Observe cómo los migrantes son obligados a pagar cantidades elevadas de dinero a cambio de darles vía libre para que continúen su paso. Hay mucho temor porque en otras partes se ha oído y por la televisión se ha oído que hay matanzas, pues. De donde lo vimos que se puso lluvia fue que emigramos para acá. Y por aquí se han desplazado centenares de mujeres, niños, ancianos chapanecos en un intento desesperado de huir. Vinieron 5. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia. Tengo una esposa y tengo un niño. ¿Y qué piensan ellos de tu trabajo? Pues, primero que nada, cuando nomás salgo de la casa, me dicen ellos que me abrazan, me besan, me dicen que primeramente Dios todo saldrá bien. Me echan las bendiciones para que yo siga adelante con mi trabajo. ¿Esperas siempre volver a casa luego de internarte por cuántos días? Pues, como le vuelvo a repetir aquí, 22 días nos mandan al plan.
pues yo cuando salgo de mi casa, pues digo, en nombre de Dios, todo saldrá bien, pero uno nunca sabe, va siempre los malos entendidos. Aquí haremos un paréntesis. Durante nuestra estadía, conocimos a otros guardarrecursos y nos hablaron sobre unas situaciones a las que se han enfrentado en lugares a los que ya no se puede ni entrar. Ahí da tristeza, la Laguna del Tigre no tiene nada bueno. Sí, ahí nos dijeron que no íbamos también porque era muy peligroso. Ahí hay una conflictividad tremenda en el ferry porque realmente de ahí quemaron. Toda la gente se unió, como hay no sé cuántas aldeas, se reunieron y fueron a quemar el destacamento donde estaba el ejército y CONAP. Sacaron a todos los pobres soldados, a todos los guardarrecursos y les pegaron fuego. Este programa ha sido un sinónimo de revelación, presentando a lo largo de los años imágenes inéditas y testimonios impactantes que nadie más antes se atrevió a mostrar. Es un verdadero caos, entre ladridos y cómo los perros piden un momento de atención por parte de nuestros colaboradores, quienes ahora se dirigen a la casa para poder conversar con la propietaria del lugar. ¡Ese animal! ¡Ese Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque para eso yo le estoy llamando, porque la verdad es que sí me interesa saber también la postura de la otra parte de la historia, ¿verdad? Porque le voy a comentar algo. El problema está en que ustedes le prestaron sus instalaciones, entiendo, a un supuesto médico, y le digo supuesto porque nosotros justo esta semana platicábamos con la presidenta del Colegio de Médicos y ella nos aseguraba que esta persona no es médico y que de hecho utilizó un número de colegiado que ahora le pertenece a otra persona y específicamente es una mujer, es una doctora. ¿Ustedes no se percataron de eso? Yo no le puedo contestar, yo solo que lo que le digo es que el sanatorio como tal prestaba en ese entonces servicios de engamamiento. O sea, no, pues digamos, los médicos que llegaban decían, bueno, yo solicito los servicios del sanatorio para tal y tal cosa, y eso era lo que se les prestaba. Cada médico llevaba sus auxiliares, como usted. Son historias simplemente impactantes, Brandon, en donde muchas veces el equipo se pone en riesgo, han recibido muchas críticas, sin embargo lo resaltable es que cada uno de estos programas está pues visto desde distintos puntos de vista, distintas aristas que se pueden ver de este tema, pero tú llevas 4 años en Expedientes, sin embargo son 11 años que llevas en el grupo Albavisión, así que definitivamente sabes el recorrido de Expedientes. ¿Qué sientes, por ejemplo, al momento de ver esto? Por supuesto resaltando el compromiso que tienen con los televidentes. No, totalmente, la verdad es que como bien mencionaba, yo tengo 11 años de pertenecer al grupo Albavisión, ¿verdad? 4 años tengo de estar en Expedientes y ha sido también un cambio bastante diferente, ir más a profundidad, viajar muchísimo, que hemos conocido todo el país gracias a las denuncias de todas las personas que nos ven, que nos sintonizan hasta en el lugar más recógnito. En ese sentido tenemos ese sentimiento, ¿verdad? Creemos que a través del periodismo y de estas denuncias la situación puede cambiar, la gente puede cambiar, que también se animen a denunciar, que es una situación que ha costado mucho. La verdad, la gente prefiere quedarse callada, no contar nada de lo que ocurre, pero estas personas valientemente nos han ayudado. Brandon, nuevamente reiterar la felicitación al equipo de Expedientes por ese gran trabajo admirable, ese ejercicio periodístico que también muchas veces va cambiando la vida de las personas, porque cuántas veces ustedes al momento de exponer este tipo de temas luego se va viendo que hay un avance, así que nuevamente reiteramos esta felicitación y por supuesto los esperamos siempre en TN23 para poder seguir presentando este tipo de programas. Gracias, Ligia. Es así entonces como despedimos esta emisión de TN23, como siempre agradeciendo su sintonía y también agradeciendo, Brandon, que hayas estado con nosotros compartiendo más de estos 9 años de Expedientes que sabemos que serán muchísimos más.